Un saludo docente, mi nombre es Cristian Rodrigo Camata Fernández. En este caso voy a presentar parte del trabajo final de la materia de métodos matemáticos que corresponde a explicar de manera breve la teoría de Stirling-Liouville. Bueno, primeramente podemos empezar con una introducción donde tenemos que en la física aparecen generalmente problemas físicos que se expresan por una ecuación diferencial ordinaria y en general esta satisface dos características principales, las cuales corresponden a condiciones de borde o frontera y que también representa parámetros cuyos valores satisfacen paralelamente las condiciones de borde establecidas. Desde una perspectiva vectorial, esto corresponde a construir nuestro espacio de Hilbert asociado al problema que estamos observando. Y el segundo también se asocia a construir nuestra ecuación a valores propios que representa nuestra ecuación diferencial ordinaria establecida inicialmente. En ondas estacionarias tenemos, por ejemplo, que en este caso nuestra función representa la vibración, el desplazamiento de materia. Y lo que tenemos aquí es esta forma de acá en general, donde las condiciones de frontera son estas de acá, que evaluada en 0 y en L tenemos que este es una amplitud nula. Y el operador que tenemos generalmente se representa de esta manera, que es la segunda derivada. Y bueno, esta es la representación general que se tiene para este problema. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver la variación continua, que no es el caso que deberíamos considerar, sino una variación discreta, ¿no? Para que tenga estos valores y satisfaga esta ecuación diferencial. Bueno, luego tenemos, primeramente vamos a empezar con lo que serían los operadores hermíticos. La teoría de Stirling-Liouville consiste en la caracterización de las propiedades generales a valores propios de una ecuación diferencial de segundo orden. La forma general para la ecuación de un operador, en este caso es de esta forma de acá, donde podemos ver que aplicada a una función phi de x, va a tener esta forma que es una ecuación a valores propios y bueno, el operador diferencial de segundo orden en general se expresa de esta manera, como funciones multiplicadas a las derivadas de orden 2, 1 y 0. Y bueno, por la teoría de ecuaciones diferenciales, sabemos que este operador es autoadjunto si se cumple esta condición de acá para su forma general, donde tenemos que la derivada de la función que acompaña a la derivada de segundo orden en el operador es igual a la función que acompaña a la derivada de primer orden en el operador. Y bueno, esto de acá se debería cumplir y si se cumple satisface que el operador es autoadjunto. Bien, entonces luego tenemos que esto de acá se representa de esta manera si es que cumple esta condición, de esta forma que es una derivada de un producto de dos expresiones dependientes de x y también la función aparte como una sumatoria. Luego tenemos que se le aplica, sea que se le aplica una función mu de x, tenemos que esta expresión tiene esta forma donde se deriva y se multiplica directamente. Bueno, los operadores hermíticos aplican esta condición que de esta manera de acá, si lo reemplazamos en una integral de esta forma, tenemos, bueno, en los parámetros de no singularidad se denomina, tenemos que podemos sacar esta expresión de acá en general, donde se integra por partes. Esta de acá corresponde a la derivada con respecto de x, que por partes sería solamente la misma función, y multiplicada por esta de acá, desde a hasta b. Y bueno, se suman los términos restantes para la integral, desde a hasta b igualmente. Y bueno, tenemos esta expresión, y al final nuevamente hacemos por partes para tener esta expresión final, que es la que abajo de acá. Donde podemos ver que tenemos primeramente un término que requiere ser evaluado en puntos A y B, que ya vamos a ver que esto corresponde a las condiciones de frontera que dijimos en un inicio. Y esto de acá es de la integral desde A hasta B, que como podemos ver, esto de acá, que es justamente esta expresión de aquí arriba, representa lo que sería lo que queremos ver con la condición de que este operador sea hermítico, ya que como podemos ver acá, esta es la compleja conjugada, bueno, la definición de producto interno, en este caso aplicado a b de x y ya no a un mu de x. Esto se dice que la primera expresión, este primer término, debe ser 0, que satisface las condiciones de Newman o Dirichlet, y dice que el operador E es hermítico si se cumple esta condición. Como podemos ver aquí en la siguiente parte, si esto de acá efectivamente es un operador hermítico, se puede sacar la ecuación, bueno, las funciones, los valores propios asociados a las funciones nu y b, donde si es hermítico se satisface que son valores propios reales. Y luego tenemos esta expresión de que es la integral de las dos funciones que teníamos en el producto interno. Y luego tenemos el que sería solamente evaluar esta función de a hasta b, ¿no?
que como dijimos, si es que estos dos valores propios corresponderían a uno mismo, se anularían y por lo tanto esto también se anularía como observación. Y bueno, luego tenemos que en general, pero esto de acá es un caso particular. Lo que va a ocurrir en general es que el operador no va a estar no va a ser autoadjunto, por lo tanto requiere que se lo convierta de esta forma. Para ello implementamos primeramente una función de peso, que es esta de acá, donde podemos ver que va a tener esta forma en general. Y esto se debe principalmente, eso se debe a que si multiplicamos esta función al operador como tal, vamos a tener estas expresiones, que es una forma parecida a la que teníamos originalmente para el operador, donde p sub 0, este de acá, representa solamente la exponencial de esa integral de acá, indefinida, y el p sub 2, el p sub 1 de esos dos de acá, corresponden a esta expresión de acá, que se obtienen por sustitución directa de esta expresión. Y bueno, como podemos ver, si es que la condición que teníamos al inicio para que sea autoadjunto era que la derivada de p sub 0 sea igual a p sub 1, donde podemos verificar que efectivamente se cumple, ya que si derivamos esta expresión, aquí tenemos primeramente una primitiva, tendremos que derivarla y tendríamos solamente la función integrando, bajaría a multiplicar, tenemos p sub 1 sobre p sub 0, que es justamente esta expresión de acá, que es la misma exponencial, ¿no? Por lo tanto, verificamos que es una autoadjunta para este caso. Bueno, luego tenemos que, con estos resultados, nuevamente haciendo por partes todo el procedimiento análogo que vimos anteriormente, tenemos que se obtienen estos valores de acá, que es una expresión similar a lo que vimos anteriormente, donde evidentemente, y como se suele representar en esta notación bracket, tenemos que la primera expresión representa solamente esto de acá, que es el operador operando. En este caso, esto de acá representa lo que es nuestro operador adjunto. Y aquí en el otro lado tenemos esta expresión de acá, que es el producto interno ya operando sobre B. Y bueno, aquí lo tenemos acá de esa forma. Y bueno, en general vamos a considerar que el problema del producto interno ahora tiene como aplicativo la función de peso, que va a ir a los límites de convergencia. Y bueno, se expresa de esta manera, que es el producto de las funciones y multiplicado por la función de peso, que sería nuestra función, que cuando el operador en general no es un autoadjunto. Y bueno, si fuese un hermítico, se tendría que satisfacer esta condición, donde los valores propios serían reales, salen a multiplicar y tenemos esta expresión de acá, que es también la misma que vimos anteriormente. Bueno, luego tenemos que si son operadores hermíticos, primeramente el coeficiente p sub 0 y p sub 1 es autoadjunto. Es hermítico dado una función uniforme de peso, ya que vimos que la función no era dependiente de la variable x y la función de peso, y luego tenemos que la condición de borde para que se elimine el primer término, que era esto de acá, para que sea un hermítico. Y bueno, luego también teníamos que si es que no se cumple, tenemos la opción de que sea hermítico si implementamos la función de peso en este caso, y también si establecemos las condiciones de borde, que son las mismas que tenemos acá, para que sea hermítico. Bueno, luego tenemos un ejemplo que corresponde a las funciones de Laguerre, que bueno, el operador se expresa de esta manera y es la forma de expresarlo para ecuacionar valores propios. Como vemos aquí, esta requiere implementar la función de peso, que tiene esta forma en este caso, donde integrando y realizando estas operaciones se obtiene esta expresión que sea la menos x. Y bueno, se tiene esta condición para el operador hermítico, y finalmente tenemos esto de acá, que correspondería al producto interno de dos funciones propias de Laguerre, y tenemos esta expresión en los límites establecidos para la función, que sería de 0 a 1, 0 a infinito, perdón, y tenemos esta expresión final. Bueno, luego yendo con otra parte interesante con respecto a los operadores hermíticos es el método de variaciones, donde el valor medio de este operador, que puede ser h, en una función normalizada phi, tiene esta notación, y tenemos que esta está compuesta de funciones ortonormales, donde se puede expandir en las funciones ortonormales asociadas a este operador, que corresponderían a esta sumatoria simplemente, asociada al valor propio de cada función propia. Luego este método consiste también en encontrar el valor mínimo, o sea, tenemos esta expresión, podemos asociar una función de onda, una familia de funciones, que permita minimizar este valor, este elemento de matriz, tal que podamos obtener el valor mínimo asociado a esta medida, lo cual se conoce es básicamente el fundamento de este método.
Bueno, el método, ya yendo con un ejemplo, correspondería este de acá al problema que se tiene con un electrón en órbita de un protón en ubicación de carga más z. En este caso tenemos aquí que el valor medio del hamiltoniano sería el valor medio de la parte cinética más valor medio de la parte potencial. Y bueno, estas son las expresiones generales que se encuentran. Y lo que correspondería sería derivar esta expresión con respecto al parámetro, el parámetro que determina nuestra familia de funciones. Y luego esto lo igualamos a 0 para obtener el valor mínimo. Obtenemos que ese parámetro es igual a z. Reemplazando acá, tenemos el valor de h que correspondería a un valor muy próximo, o que en este caso es exacto, a menos z cuadrado sobre 2. Bien, yendo con un resumen de los problemas de valores propios, tenemos que un operador diferencial de segundo orden es hermítico si este es autoadjunto en el sentido de que las funciones propias sobre las que actúa satisfacen las condiciones de borde, como vimos en la primera parte, ¿no? Luego tenemos que si no es autoadjunto, este es hermítico con la implementación de la función de peso, que nos permite en general poder obtener esas condiciones y también el producto interno y demás relaciones. Bueno, luego tenemos también que las funciones propias de un operador mítico son base del espacio de Hilbert en el que se trata y las cuales pueden ser usadas para expandir otras funciones pertenecientes a este espacio. Luego los valores propios de un operador mítico son reales y también se tiene que las funciones propias degeneradas asociadas a los valores propios de un operador mítico pueden ser ortonormalizadas. También se pueden implementar diferentes métodos para este objetivo. Eso como un resumen importante para la parte de problemas a valores propios que se tienen en general en la física. Y bueno, muchas gracias docente, un saludo.